Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la sexta ronda. Trajimos el Caruana Gukes, vemos la clasificación actualizada, a Nodirbek Abdusatorov con medio puntito por encima de Anisgiri y Caruana, y bueno, pues resto de jugadores, Wesley So de momento ahí a mitad de tabla. Una partida, tenía ganas de traerla, creo que hasta esta quinta ronda ha hecho todo tablas. Gamer, que no le están yendo nada bien las cosas, como a Gukes, y bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta partida. E4 ya en el tablero, se va a entrar en una apertura española tras E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y defensa morfi tras A6. Ataca el alfil, este se retira, caballo F6 atacando en E4 y se ignora el movimiento enrocándose en corto. La captura es posible, hay líneas teóricas en la que bueno, pues las blancas dan el peón a cambio de tener el rey negro cierta vulnerabilidad. Alfil E7, bueno, pues evitando ya, aunque el rey sigue en el centro, preparando el enroque, y por otro lado este peón quizás puede ser capturado ahora, y torre E1 defendiendo a una jugada como H3, no obstante la captura directa quizás, bueno, es posible, pero existe alfil por C6, el peón queda indefenso y las blancas podrían recapturar, por lo tanto aquí es mejor jugar primero B5, este caballo queda seguro y tras alfil B3, ahora sí ganar este peón central en la posición. Se evitan estos temas jugando torre E1, queda defendido E4, B5, alfil B3 y enroque en corto por parte de las piezas negras. Si C3 preparando D4, que podría ser un movimiento, las piezas negras podrían adelantar esa jugada y entrar así en el ataque Marshall en el que se entrega un peón, siendo este D5. Y tras estos cambios, bueno, pues la gran diferencia es que las piezas negras pierden peón, pero tienen sus piezas bastante activas para realizar un ataque sobre un rey muy solitario. Como vemos, todas las piezas blancas están en primera, excepto este alfil que está lejos de su rey. Y por otro lado, bueno, pues tras C6 defendiendo el caballo que está atacado dos veces, bueno, pues se ataca la torre que tiene que volver a primera y bueno, pues se aprovechan esos temas. A4 evita que se pueda jugar D5, si se hace ahora tienes A por B5, bueno, quedando el peón de A6 clavado, por lo tanto se gana un peón, la torre de A8 está indefensa, y para evitar estos temas, claro, no se puede jugar D5, pues evita ese ataque Marshall y tienen que hacer algo las piezas negras en el flanco de dama, alfil B7 defendiendo la torre, torre B8 retirándose y controlando B5 o una jugada como B4 a lo que continúa con A5. Se debilita el peón ya que solo puede estar defendido al menos por una pieza de momento, pero por otro lado también está débil este peón que también tiene que estar defendido por alguna pieza negra. Torre B8 con la idea de jugar torre B5 y meter presión sobre ese peón en A5, D4 atacando el centro, caballo por D4 y tras caballo por y peón por, antes de recapturar el peón que tienen de más las piezas negras, se juega E5. Como vemos, el caballo, no la torre, se tiene que retirar a E8 siendo la única casilla disponible, casi todas las piezas negras están en octava y ahora sí, dama por D4, bueno, pues teniendo un poquito más de espacio las blancas en estos momentos. Se opta además por mover nuevamente la torre, presión sobre el punto de A5, alfil C4 atacando a la torre, a un movimiento como alfil F4 vemos que las piezas negras pueden jugar D5 directamente y bueno, pues habría cierto control sobre estas casillas C4 y E4, la cual el caballo en D2 pues ya no tendría tanta actividad, también los alfiles pues tienen más fuerza en la posición y tienen como más espacio central las negras, y a esta captura al paso caballo por y nuevamente bueno, pues pueden desarrollar un juego interesante, ¿no? Y con este movimiento de 5 también se puede preparar C5, bueno, pues lanzando los peones, bueno, pues de una manera bastante consistente. Bueno, pues todo esto no ocurre, se juega alfil C4, se ataca la torre, pero aquí Gamer había preparado esta jugada que es C5, ganando un tiempo sobre la dama, dama D3, ya que si, bueno, pues está cayendo este peón de A5, ya que hay doble ataque por parte de las negras, pero a ver si se puede recuperar este peón de A6. Torre por A5, se cambian torres, las negras cuentan con peón de más y caballo de 2, bueno, pues de momento desarrollando ya que el peón de A6 ha quedado defendido dos veces. Nuevamente se opta, o la idea es traer el caballo a F3, dama C7 entregando este peón. Es verdad que las blancas pueden recuperarlo, pero a cambio, bueno, pues pierden ese alfil bueno de la española y
pierden cierto punch, por decirlo de alguna manera, de ataque. Opta por Wesley So no capturar el peón que tiene de menos e ir o seguir bueno, pues desarrollando sus piezas, y caballo F3, ¿no? Con ideas quizás de jugar caballo G5, mate en H7, el alfil defiende la casilla y bueno, pues activando una nueva pieza. H6 controlando G5 y alfil F4, ahora sí mirando por rayos X a la dama enemiga, aunque es verdad que este alfil está indefenso. Dama C6 no obstante retirándose a una jugada como A5, ya que, bueno, pues gracias a ese peón que tienen de más hay un 3 contra 2 en el flanco de dama. Como vemos, la barrita salta hacia arriba, ya que aquí existe un movimiento muy bonito que es E6. Se entrega la pieza, pero a cambio, bueno, pues no empiezan más que los problemas para las piezas blancas con E por F7, siendo con jaque, ¿no? Amenaza además, como vemos, al caballo. Si torre por F7 devolviendo algo de material, pues sería o no funcionaría tampoco, ¿no? Torre por E7, la torre está clavada, y si se juega caballo de 6 dándole más defensa a la torre o a la casilla de F7, pues tampoco funciona, porque simplemente alfil por da jaque, se gana pieza y no se puede recapturar, ya que si caballo por F7, torre 8 sería mate. Volvemos a la partida. Dama C6 quizás evita estos temas. Como vemos, sigue con su empuje Wesley So, ataca a la dama nuevamente. Dama B5 buscando el cambio de damas y aún doblándose los peones. Hay que recordar que las negras cuentan con peón de más y quizás con chances igual de ganar la partida. Dama F5 clavando al peón, ya que si avanza pues está cayendo la pieza en C8, y lo que se juega es alfil B7 buscando cambios, y bueno, pues el alfil se retira a ver dónde lo haría, y también se podría estropear la estructura en F3, ¿no? La estructura de la defensa. Hay cambios en B7, torre D1 con doble ataque a este peón, y aquí, bueno, pues viene quizás un movimiento que es caballo C7, mantiene la igualdad pero permite torre por D7 clavando al caballo y además con ataque sobre el alfil. Quizás a esta jugada existía D6, ya que tampoco se entrega el peón, ya que tras peón por, caballo por D6, y aunque alfil por, la torre defiende el alfil, el tema es que se puede jugar torre D8 y las piezas blancas tienen que tener cierto cuidado, ya que hay temas de mate en la primera. Volvemos a la partida en la que se optaba por este movimiento, desarrollando también una pieza, quizás evitando E6 en algún momento por parte de las blancas. Se juega caballo C7, torre por D7, ganando pieza en la próxima jugada, y la idea de Keimer pasaba por torre D8, aprovechando, bueno, pues este tema de mate. No obstante, aquí parece dama C8 más interesante, se defiende indirectamente, ya que si la torre captura está cayendo la dama. H3 es lo recomendado, dando espacio al rey, y a una jugada como alfil D8, bueno, pues quedando la pieza defendida, existe alguna maniobra de piezas blancas con caballo D2, caballo E6, hay que hacer algo con la torre ya que está atacada, parece que hay que retirarla a D3. Se opta no obstante por torre D8 buscando cambios, pero aquí lo que hace Wesley So es jugar H4. H3 también es posible, H4, bueno, pues lo pone ahí con una interrogación, ya que bueno, pues está defendido por el caballo, pero también quizás un poquito más vulnerable el peón en H4, H3 más tímido pero protegido por G2, y tras estas jugadas se juega G6, una jugada que bueno, pues no gusta mucho, ya que crea debilidades, y el peón de H6 por ejemplo pues queda indefenso. Es verdad que dama C8 es una alternativa nuevamente con la idea de clavar y doble ataque a la torre, pero el tema es que existe E6 y es súper molesta. Si F por E6, bueno, pues podría continuar la línea con torre por D8, viene con jaque, y alfil por D8. Bueno, pues lo que se hace es, tras esta jugada, se puede capturar en C5, y en caso de no capturar con el alfil, capturar con la dama, y aunque el peón de 6 está defendido, parece que dama E5 es el movimiento con presión sobre el caballo. Si se retira cae este peón, y parece que bueno, pues los peones negros están un poquito ahí colgando. Por lo tanto, dama C8 quizás ahora no es lo correcto. Este movimiento es el que se juega debilitando H6 y dama D3 evitando. Se me ha apagado el ordenador, el monitor. Dama D3 evitando los cambios y manteniendo, si las negras capturan, pues
esa torre muy activa, ¿no? Finalmente, ahora sí dama C8, doble ataque a la torre, por lo tanto vienen cambios en la posición, torre por D8, se cambian damas también y llegamos a este final en el que, bueno, pues tras alfil por H6 son las piezas blancas las que cuentan con peón de más. Tras estas jugadas se juega a 5, ahora sí empujando este 3 contra 2, favorable a las negras, nos pasamos un poquito al flanco de dama, B3 evitando al menos directamente un avance ya que caería directamente el peón, y caballo B5 con la idea de caballo A3, atacar en C2 y a ver lo que hacen las blancas jugando alfil C1. Vemos esta línea muy interesante que es rey F1 trayendo el rey pues a la actividad, y ante esta amenaza, bueno, pues hay que entregar el peón o no pasaría nada, ya que tras caballo por C2 el rey está en D3 buscando capturar y entrar completamente en la posición. Es verdad que caballo A3 restringe este movimiento, pero ahora existe caballo D2 para caballo C4, y a una jugada incluso como alfil por H4 ganando un nuevo peón, y ya las negras en esta línea contarían con peón de más, incluso atacando en F2, bueno, pues existe de momento alfil E3 con ataque sobre C5, y a una jugada como alfil E7 llega a defenderlo, el rey no puede pasar, pero ahora la jugada es caballo C4. Si hay cambio de material, el rey, bueno, pues está entrando, está cayendo el peón de A5, y la gran diferencia yo creo en esta posición, habiendo jugado primero rey F1, bueno, pues dónde está un rey y dónde está el otro. Las piezas blancas siguen manteniendo esta mayoría, no de 4 contra 2, sino de 3 contra 2, pero lógicamente una vez haya resuelto este problema, por decirlo de alguna manera, en el flanco de dama, pues está en una posición ventajosa, ¿no? Al menos, bueno, pues a la vista. Se opta no por rey F1 sino alfil C1, mantiene la igualdad, caballo A3, no se puede capturar ya que el peón pues está coronando en 2 jugadas, y C4 aprovechando que la captura al paso no es posible ya que cae la pieza directamente. La partida continúa con A4, siendo quizás bueno, pues, el mejor movimiento en la posición, metiendo presión sobre el punto de B3, y aquí Wesley So ignora esta situación, decide no capturar directamente y lo que juega es G3, bueno, pues manteniendo la defensa de su peón, ¿no? Si B por A4, por verlo rápidamente, quizás caballo por A4, y bueno, pues parece que las negras ganan, ya que estos dos peones están pasados y están defendidos el uno con el otro, y bueno, pues este peón es verdad que está pasado, pero ya tiene el problema de ese alfil. Existe todavía este 4 contra 2 en el flanco de rey, pero por supuesto es mucho más lento, ¿no? Hay reyes de por medio y bueno, pues también están en las casillas de salida. Por lo que se juega G3, se defiende H4 y Keimer comete el error de jugar caballo B1. Parecía que a por B3 y por lo que va a venir, pues este podría ser el movimiento, ya que aunque los peones quedan doblados, bueno, pues también se puede quizás buscar la captura en esta posición. Es verdad que existe caballo D2, pero opta por jugar quizás un poquito más activo jugando caballo B1, pero esto lo aprovecha perfectamente Wesley So para jugar B por A4. Y respecto a la línea anterior, ahora es verdad que este peón está pasado, pero el de C5 no lo está, al menos de momento, y bueno, pues las blancas tienen ahí ese peón en A4 de momento que está pasado, aunque es verdad que tampoco puede ir mucho más lejos. Además se opta por jugar B3, perdón, se optaba quizás por un movimiento como caballo C3, ganando este peón directamente de A4, B3 en el tablero, y ahora sí rey F1 trayendo el rey a la actividad. Disculpad. Ay. Alfil A5. Esta quizás pues eran ideas de Keimer, traer el caballo vía C3. La partida continúa con alfil B2 y tras caballo C3 ganando el peón finalmente de A4, caballo D2, bueno, pues también atacando en B3. Caballo por A4, caballo por B3, si siguen las capturas favorecen a las blancas, ya que tras los mismos, pues este peón queda defendido, no se puede capturar y hay que recordar este 4 contra 2 en la posición, por lo que aquí juega Keimer alfil B4.
Se contesta con alfil C1, se recomendaba alfil A1 quizás para mantener, perdón, ese movimiento no, para mantener el alfil sobre la diagonal, aunque ahora se justifica este movimiento ya que tras alfil C1 se juega caballo B6, se ataca este peón, caballo D2 defendiéndolo, alfil por D2 y tras alfil por D2 caballo por atacando al alfil. Se defiende y ahora sí, pues vuelve a la gran diagonal, rey F8 y tras rey E2, rey E7, rey D3, caballo B6, creando, como vemos, una barrera en la cual el rey pues no puede pasar, se juega pues rey E4, rey E6, los reyes están en el centro del tablero, G4 avanzando esta, perdón, F4 no, G4 avanzando este 4 contra 2 y a caballo A4 atacando el alfil A1, bueno, pues yendo lejos del ataque del caballo y colocándose a dos casillas controlando, bueno, pues estos dos saltos, como vemos. Tras estas jugadas, las piezas negras, bueno, pues pueden intentar empujar este peón, C4, muy bonito alfil D4, ya que como vemos el caballo controla C3, es lo que se juega ahora, pero realmente el caballo ya no va mucho, el peón ya no va mucho más lejos, ya que a estas jugadas existe rey D3, y aunque el rey negro entra en D5, la partida continúa con H5, C2, rey por C2 y finalmente en esta posición Wiesentheimer decide abandonar. Me ha encantado ese movimiento de alfil D4 colocándose a dos casillas del caballo y bueno, pues restringiendo cualquier movimiento, por lo tanto el caballo queda atrapado. Tras rey C2, rey por C2 y el problema está en el flanco de rey, ya que si ahora las piezas negras pues deciden capturar, bueno, pues se genera este peón pasado que es imposible capturarlo por parte del rey enemigo, tampoco del caballo, e incluso vale esta captura pues también en la posición y si peón por el peón que corona es el de la columna E. Y por otro lado, si G por H5, bueno, pues más de lo mismo, G por H5, y el problema está que incluso llegando este rey a defender esta coronación, el problema lo sigue teniendo el caballo que estaría atrapado, ¿no? Y por supuesto, si capturas, ganas pieza, pero las negras no llegan bueno, pues de ninguna de las maneras a parar la coronación. Bueno, pues muy bien por parte de Wesley So, que ahí va un poquito en la sombra o en la segunda o en la parte media de la tabla. Y por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo. Chao.